nosotros hacemos en el Centro de Escenología, como parte de las actividades académicas, y que bueno, siempre nos surgen muchas preguntas al respecto del trabajo con los chicos. Es nomás para que ¿Estás preparado? No, acabo de hacerlo ahorita, porque le digo que dice, no, pues por favor llega primero para que no se vayan a desesperar y mientras platican. No, mira, es en relación a lo que sería el montaje del actor. El montaje del actor como parte de su preparación hacia un personaje o hacia una obra. En este caso, para ti, ¿cuáles pueden ser los puntos de partida en función con un trabajo, con un proyecto? Y sobre todo en función de un personaje. ¿Cuáles son los puntos de partida? Pero sobre todo nos interesa mucho a nivel práctico, no nada más a nivel del actor, sino a nivel práctico. Es muy difícil decir a nivel general puntos de partida para un personaje, porque es como si cada vez que yo he trabajado a un personaje ha tenido puntos de partida que son diferentes. Entonces ejemplo, yo podría... De este personaje que... De Doña Música. Bueno, en realidad todo el espectáculo La Mariposa de Doña Música cuenta un poco cuáles son los puntos de partida. Pero un primer punto de partida fue que yo estaba leyendo este libro, El Tao de la Física. Y leyendo este libro me fascinaba. Y creo que fascinándome trataba de ver cómo yo podía poner en escena conceptos que son tan abstractos y hacerlos concretos. Y no es que... Es como si tú tienes un punto de partida que no es tan concreto, que no sabes cómo lo vas a utilizar, pero lo tienes como referencia. Después me habían regalado una cinta de música japonesa y yo empecé a moverme utilizando esta música japonesa. Y es como si los movimientos que me producían eran movimientos muy fluidos, muy continuos, muy diferentes de lo que yo había hecho antes. Y es como si esta manera de ser y no ser se relacionó, pero después, al libro que estaba leyendo. Otras cosas tú puedes, si tú estás fascinado con un tema, tomas unas líneas, 2-3 líneas del texto y puedes hacer una improvisación, puedes hacer como una composición partiendo de esto. Y ahí encuentras materiales. También para mí siempre ha sido muy importante tratar de hacer algo que era muy diferente de lo que hacía antes. Y el personaje que yo hice antes era Kirsten Hastrup, era una mujer, una antropóloga, una persona viva y vivente. Entonces, y como muy cotidiana en su manera de ser. Entonces, cuando trabajé Doña Música, para mí era como tratar de encontrar algo que era el contrario, que era muy teatral, mágico, no cotidiano, completamente diferente. Una de las cosas fue estos de los tacos altos. Los zapatos siempre son muy importantes para construir un personaje. Y elegí estos porque era como si cambiaba mi equilibrio y me daba una manera de ser que era diferente. Después también con la idea del ser y no ser, todo el traje fue trabajado con la idea de velos, de bordados, de algo que se mueve muy fluido. Y desde la música japonesa también vino el trabajo con la voz. Y como una voz que viene de otro lugar, una voz que pertenece al espacio, no necesariamente una voz que pertenece a la persona. Entonces también esto es mágico, ¿no? Como algo que viene desde afuera casi.
que crea espacio. Bien, pues había el punto de salida que me venía de la tarea que me dio el director. Entonces el hecho de... El primer personaje era el guardián de la puerta. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer el guardián? ¿Cómo paras? ¿Cómo acoges a alguien? Y encuentras muchas maneras de moverte concretas. Es como si despacito vas construyendo algo. Y que no hay que tener la preocupación de ser originales. Como si uno tiene que tomar cosas que parecen muy banales. Pero si tú pones una cosa banal junta a otra, es ahí que se crea la complejidad de un personaje. Y no la máscara. Creo que muchos actores cuando piensan en un personaje, piensan casi en una máscara, en una manera de ser que tiene solo una dirección. Y para mí esto de tener una dirección, otra, da más posibilidades de encontrar algo vivo. Y por ejemplo, si tú como en el caso de este personaje, que son conceptos tan abstractos, trabajas con imágenes, te ubicas en contextos, piensas en acciones físicas, por ejemplo, la ubicación en lugares, cómo opera la reacción, no la ilustración, pero cómo opera la reacción en un caso de estos. Ahora que como yo conozco mi manera de trabajar, no necesito pensar en imágenes o reacciones que sean a imágenes concretas. Puede ser también esto de reaccionar a la música. Escucho y me muevo, pero no es que voy a tratar de comprender por qué. Si yo pienso en un átomo, no es y después hago una acción que como puede ser el átomo que explota o la contigüidad, que la manera de comunicar en todas las direcciones al mismo momento. No es que tú puedes tener una imagen de esto, pero es como si tu cuerpo puede tener una imagen. Entonces lo dejas reaccionar y descubres. Pero esto es porque tengo bastante experiencia. Creo que para un actor más joven es más importante tener imágenes que pueden servir para hacer una improvisación, que pueden servir para como construir todo un mundo en el cual uno se mueve. Y por ejemplo, cuando decía Eugenio que los actores a veces son como las bolas de billar, que uno las dispara y se van para todas direcciones. Y cuando el director tiene que recuperar lo que le interesa, ¿qué tanto te afecta a ti el hecho de que a veces se tenga que editar tal o cual parte de tu fuente original para trasladarla a otra que es la que trae en mente el director? O sea, ¿qué pasa ahí? Siempre hay un momento muy duro. Hay un momento en el cual el actor quiere defender sus materiales, todo lo que ha encontrado, su creatividad, su mundo. Pero yo sé también por experiencias que si dejas ir después de este momento de defensa, encuentras algo de nuevo que es más interesante. Entonces sí, hay el momento duro en el cual tú rechazas todo esto y dices, no, ¿por qué yo he trabajado tanto para obtener esto? O me gusta este movimiento, ¿por qué cortarlo? Pero es como si a lo hondo está la seguridad que si tú dejas, va a venir algo que es más rico todavía. Creo que deben subsistir las dos. Un sentido de querer defender y al mismo tiempo entregarse y saber que va a venir algo nuevo que es más. Y a veces tú puedes, por ejemplo, esto con la reducción,
entonces no muestras, pero todavía está ahí. Todo que para ti era importante todavía vive y encuentra un camino que es diferente. Sin embargo, siempre está el peligro de que esa reducción, si no está, bueno, lo he observado, si no está suficientemente arraigada, desaparece y después se convierte en máscara nuevamente. Sí, sí, esto es lo que es muy difícil contar, porque yo sé que cuando hago una acción y la reduzco y está, es como si produce un movimiento interno. Y eso requiere mucho entrenamiento, o sea, muchos años pues, de trabajo. Por ejemplo, esto como se lo dices a un chico que recién tiene 1 o 2 años trabajando esto y que se ve, o sea, es muy difícil que lo logre. Sí. Se le debe a veces hasta permitir que esa reducción no sea tan... No creo que no creo que se puede decir a un joven, tú tienes que lograr esto. Tú tienes más que decir al joven, trata de encontrar tu sentido, tu coherencia, de no perder, de trabajar, de no encontrar soluciones fáciles, que aun si es chico, pequeño, tú estás trabajando más que si era grande, de encontrar esta intensidad y dejar que un día lo descubra. Pero no puedes imponer a uno que recién empieza de saber qué es, porque es como, hace parte de la sabiduría eso. ¿Y cómo entonces, por un lado está lo que sería acciones físicas que dan lugar a reacciones, no actuar en el sentido de ilustrar, en el de la máscara, sino a reaccionar? Y que muchas veces me pasa a mí con mis alumnos, ¿no? A veces yo les digo, no hay que caer en ser literales, o sea, contar las cosas así como son, entonces las acciones se convierten en actividades, ¿sí? Pero entonces también está por otro lado el rigor de ser precisos, el responder al primer espectador del que habla Eugenia, el niño que ve las acciones al pie de la letra. ¿Cómo equilibrar entre no ilustrar o ser real? Sí, yo creo que al fondo ilustramos siempre. El problema es cómo lo disimulas. Porque siempre tú tienes un elemento de ilustración. El problema, para no mostrarlo, lo que tienes que esconder son las anécdotas, las manos, los brazos, las piernas, y tratar de encontrar lo que es de verdad esencial. Hago a menudo el ejemplo, si tú tomas un lápiz, que es una acción muy pequeña, si lo ilustras en el mal sentido de ilustrarlo, tú tomas acá. Si tú lo haces de verdad, si tomas un lápiz, es como si hay para hacer esta tensión que pasa de acá, está en la espalda. Muchas personas cuando lo hacen el movimiento, pero no hacen la acción. La acción tiene tensiones que va hacia acá. Entonces, también si yo estoy ilustrando, yo tomo un lapicero, tengo que ilustrarlo en la espalda y no en los dedos. Y esto es difícil, porque uno tiene la idea de la ilustración, es como si acá es importante, no. El importante está en otro lado. Exacto. ¿Cuándo para ti es, bueno, yo he visto que, por ejemplo, esta separación que siempre ha existido y que no existía antes entre la danza, el teatro, la música, la poesía, para ti yo veo que todo está integrado. Esto te lo pregunto porque para los bailarines, los coreógrafos, siempre hay esa separación. Para ti, ¿cuál es la diferencia? O sea, si finalmente la danza también cuenta con acciones, aunque no habla, o el teatro a veces se vale de la danza para tener más presencia.
para ti, ¿cuál sería en este caso tu...? No, hay una gran diferencia en la concepción. La diferencia es entre acciones y movimiento. Para un bailarín el movimiento es importante. Entonces el movimiento es cómo se mueve la pierna, cómo se extiende, no se extiende, qué tipo de movimiento uno está haciendo. Y para un actor el movimiento es solo lo que contiene la acción. Entonces, por ejemplo, si yo hago el movimiento de extender mis brazos arriba, es como un movimiento muy amplio. Para un bailarín puede funcionar. Si yo como actor pienso, yo empujo contra el cielo. Entonces, esto empujar, yo podría hacerlo también acá. La acción existe, el movimiento es diferente. Para el bailarín, el movimiento es importante. Para el actor, es la acción, el empujar. Entonces, yo puedo hacerlo acá, 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 acá. Siempre estoy empujando. Siempre tiene el sentido detrás. Y es por esto que es como si la motivación interior que tiene un actor es más importante que para el bailarín. Y muchas veces en el bailarín falta la coherencia de este sentido interior, porque tiene solo la coherencia externa del movimiento. Pero creo que ahora muchos de los bailarines se dan cuenta de esto, están como tratando de encontrar un sentido más interior a sus movimientos exteriores. También porque la danza con la danza moderna es como más arraigada a la tierra, tiene más raíces y la raíz da acción. Ya por último, esta es una pregunta que tiene que ver con espacios alternativos y como la manera en cómo lo viste tú trabajar con los alumnos. ¿Cuál es para ti lo más importante en el trabajo de espacios alternativos? ¿Y cómo viste ese trabajo dentro de nuestra propuesta en el Sendero de los Pájaros? Hay dos diferencias esenciales. Uno es cuando tú haces un espectáculo donde los espectadores vienen a este lugar y eligen el espacio para ver un espectáculo. Otro es cuando tú trabajas en una situación donde hay gente que pasa, que hace compras o que no está ahí para ver tu espectáculo. Y creo que la relación con el espectador cambia totalmente. En el ejemplo de tu trabajo es el ejemplo donde el espectador viene para ver un espectáculo en un lugar diferente, no es un lugar tradicional. Pero ya es como si tú tienes que utilizar el lugar donde pones en escena para focalizar, para dar atención, para crear un contexto a lo que es tu espectáculo. Entonces, yo he visto espectáculos, por ejemplo, espectáculos de historia en lugares históricos, donde tú pasas de una pieza donde sucedió una reunión política a otra pieza donde vivía este presidente. Y esto es muy interesante porque como si tiene al mismo tiempo la presencia que está dada por el teatro y la historia, todo el pasado que está dado por el lugar. Y esto pasa a menudo. Lo otro que dan estos lugares diferentes es la presencia de la naturaleza y de la artificialidad que es el teatro. Entonces, cómo tú puedes combinar, hacer dialogar estas dos realidades tan diferentes de la naturaleza y del artificio. El otro es lo que tiene el cine, ¿no? Del primer plano, del largo plano.
Entonces, utilizar lugares donde tú puedes tener algo que está muy cerca del espectador, entonces que lo ves así, y algo que está muy, muy lejano. Hay una fotografía del espectáculo Anábasis que hicimos, donde fue en Japón. Y esta fotografía muestra el actor con una bandera, y hay un rascacielos, y atrás hay una bandera de Japón grandísima. Y también esto da como una experiencia de las, ¿cómo se dice?, de las proporciones. ¿Y tú cómo viste el trabajo que hicimos? Era... Para mí dio un poco esa sensación de visitar un espacio en su historia, que pero no es una historia vieja, es una historia nueva. Entonces era como descubrir el espacio con su historia muy reciente, que todavía está en construcción, con estos lugares que todavía no terminaron, junto con las personas que viven en estos espacios. Se sentía muy fuerte la relación que los estudiantes tenían con el lugar. Y esto me gustó mucho. Eso es como dar la posibilidad a ellos de descubrir su escuela, su lugar. Esto era, creo, una de las cosas más fuertes que venían de la... Pues bien, cuando tú trabajas en espacios de este tipo, uno de los problemas principales es el manejo del espectador. Y cuando tú tienes más espectadores de lo que es posible para el lugar, vas a tener problemas. Y creo que la noche que yo vi el espectáculo era como si había un poquito demasiado espectadores en relación a cómo estaba pensado el espacio. Entonces, como si tienes que elegir, ¿no? Que puede entrar hacia un cierto número y al límite que haces otra vez el espectáculo, que lo das más. También hay este espectáculo que hizo un grupo colombiano sobre un laberinto, donde es un espectador a la vez que entra y toma y lo hacen hacer todo un recorrido, a veces con ojos vendados. Hay muchas experiencias de este tipo que son muy interesantes. Vamos a continuar en esta línea, así es que sí. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Sería limitar nuestros números de espectadores? No, porque también puedes decidir de hacer en un lugar muy, muy grande, y claro que los signos tienen que ser mucho más grandes. El único es que tú tienes que dar la posibilidad a cada espectador de ver como el otro. No tiene que ser un privilegio. Listo. Vamos. A tiempo.